Afganistán no es por el burka, es por el petróleo y su autodeterminación. Los militares norteamericanos huyeron de Afganistán el 15 de agosto reciente, luego de 20 años de ocupación, tiempo en el que Norteamérica y Europa se garantizaron la construcción del añorado oleoducto que transportaría el petróleo del Mar Caspio hacia Occidente. Afganistán es un país multicultural que consta de más de 35 millones de habitantes, en su gran mayoría musulmanes, distribuidos en un territorio de más de 650.000 kilómetros cuadrados. Este territorio, al encontrarse en el paso inevitable entre Oriente y Occidente, históricamente fue y es un camino forzoso para el encuentro de diversas culturas. Los musulmanes llegaron al lugar allá por el siglo X y se quedaron como la religión más influyente del país. Al estar integrado por diferentes pueblos de origen seminómadas y sedentarios, los conflictos bélicos entre pueblos fueron la constante. Rusia ocupó militarmente el país con la promesa de pacificar a finales de 1970, pero con la caída de la Unión Soviética en 1986, los rusos se retiraron y los enfrentamientos entre pueblos resurgieron, esta vez financiado por los gobiernos norteamericanos. En ese contexto surgió y se impuso el grupo talibán Novicios Religiosos, que gobernó el país hasta 2001. El gobierno norteamericano aceptó a los talibanes en el poder porque estos les prometieron la construcción del añorado oleoducto que cruzaría el territorio de Afganistán para trasladar el petróleo del Mar Caspio hacia Occidente. Pero los talibanes incumplieron dicha promesa y los gringos los pintaron como el grupo terrorista más letal de Asia Central. Y así, en 2001, al ocurrir el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, el gobierno norteamericano acusó a los talibanes de dicho acto terrorista, invadió militarmente Afganistán e impuso un gobierno que llamó democrático. Dicho gobierno democrático impuesto por los Estados Unidos desde el primer año de su mandato facilitó el diseño de la construcción del oleoducto. Las empresas petroleras euro-norteamericanas ingresaron y se apropiaron del negocio petrolero. De este modo, Estados Unidos finalmente había cumplido su objetivo y organizó su retirada del país porque ya había gastado cerca de $2 billones en dicho proyecto. En ese proceso de ocupación militar y de retirada planificada, subestimaron la mística de la resistencia militar de los cabeza de trapo, así llaman los gringos a los talibanes, vencidos hace 20 años atrás. Los talibanes, aprovechando las circunstancias, avanzaron y ocuparon el país por completo. Los militares norteamericanos y sus aliados europeos huyeron humillados de Afganistán, dejando el negocio del petróleo en serio riesgo. ¿Los talibanes son unos demonios? Por más esfuerzos mediáticos que hacen las corporaciones comunicacionales como CNN para demonizarlos, no habían sido tan caníbales como decían que eran las corporaciones euro-norteamericanas. Una vez que tomaron el poder en Kabul, no asesinaron al presidente impuesto por los Estados Unidos, no degollaron a los militares norteamericanos que aún quedaban en el lugar, no masacraron mujeres liberadas por los gringos. Ningún caníbal deja huir a su presa sin rasguño alguno. Los caníbales habían sido otros. ¿Qué pasará con Afganistán? Ahora, sin la presencia física de ninguna potencia extranjera, reconstruirán su historia de manera soberana, ojalá en el marco de los derechos y la dignidad universal, recuperarán el control de sus bienes comunes en su territorio. Aparentemente Estados Unidos huyó de Afganistán, pero eso no es del todo cierto. El negocio petrolero no está del todo asegurado por el oleoducto en proceso. Dicha huida incluso podría ser una estrategia norteamericana para golpear a la humanidad con más fuerza. Como dato, 2 días antes de la huida de las tropas norteamericanas de Afganistán, otro pelotón norteamericano ingresaba en el Congo, país de reserva mundial de cobalto, con el argumento de que el grupo terrorista ISIS, también Made in USA, estaría en este país. Lecciones que nos deja Afganistán. Todo esto nos muestra que la ocupación de Afganistán por el ejército norteamericano no fue por la democracia, sino por el petróleo. Además, los grupos terroristas como Al-Qaeda, talibanes o ISIS, aparte de ser creados y promovidos por los Estados Unidos, son mostrados como demonios mientras no estén al servicio de los intereses norteamericanos. Otra verdad es que los talibanes, por ser un grupo político-militar de inspiración monoteísta patriarcal, al igual que cualquier grupo político-militar cristiano, siempre buscará imponer la moral monoteísta patriarcal, que por cierto es reprochable. Pero eso no quiere decir que el asunto de Afganistán lo tengamos que reducir al uso o abuso del burka para las mujeres. La lucha de los pueblos afganos es por su emancipación y autodeterminación, como país multicultural con grandes desafíos.